Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Estamos comenzando esta semana con el pie correcto porque está una de mis personas favoritas de la Tierra, Marcela Trujillo. Tengo que decir que fue la primera pintora cuando tenía 15 años y la vi en un mercado de obras de estudiantes que me emocionó. De ahí, en una fiesta te conocí y de ahí nunca más dejé de ser fan. Es una pintora muy importante en el mundo del underground, es una mujer que ha hecho mucho por el mundo de los cómics y ahora va a incurrir en los podcasts. Vamos a hablar de ella, de su exitoso libro Quiero ser flaca y feliz y de un montón de cosas más. Así que denle un aplauso a Marcela Trujillo. ¡Al fin! Al fin, porque cuando el Interruptor estaba la primera vez, tú estabas en Nueva York probablemente, por eso nunca te entrevisté. Yo me fui el 96 y volví el 2003 y me volví a ir a Alemania. Pero ¿cuándo fue el Interruptor? Parece que estaba ahí en Alemania. No sé cuándo fue. Fue hace mucho tiempo. Sí, después me fui 2 años, volví el 2007. Todo bien. Oye, estaba pensando que la figura de artista celebridad no existe mucho porque cuesta mucho que un artista se transforme en celebridad. Y no estoy hablando de celebridad desde el punto de vista como peyorativo, sino que es un artista que logra como identificar el signo de los tiempos de manera masiva. ¿Tú te sientes como una persona famosa en el mundo de las artes? ¿De verdad? Quiero que me contestes. Yo creo que soy bastante conocida, pero el arte, las artes visuales es como, si tú lo comparas con, no sé, con la música o con otras cosas, es menor. O sea, soy famosa como en el círculo de pintores, pero eso no es tan popular, yo encuentro. Ahora, ¿crees tú que como con los avances tecnológicos, porque antes si tú querías ver algo visual tenías que comprar una revista, claro, un diario, tenías que tener pantallas y no habían muchas pantallas, con Cueva había una tele en cada casa. ¿Crees que ahora que hay pantallas en todos lados, los artistas visuales son un poco más importantes? ¿O estoy como teorizando mal? O sea, yo creo que toda la gente es un poco más importante, okay, no solamente los artistas visuales. O sea, esa posibilidad que uno tiene de visibilizarse y de dar su opinión y que un montón de gente lo vea inmediatamente. O sea, yo cuando era joven de 15, si me hubieran contado, yo no lo habría creído, ¿cachai? Es como... Una de las exposiciones que hice en el MAC, que se llamaba Galería de Famosos, Retrátese con los Inmortales, eran 6 famosos. ¿Qué se fue eso en los 90? Sí, en 94. Sí. Y no existía Photoshop, no existía Internet, no existían los celulares. Y yo encontraba que la fama era algo como... Era como algo que la gente realmente deseaba, pero les daba vergüenza aceptarlo, que lo deseaban. Y por eso hice esa exposición. Y esa exposición, espérame, para la gente que yo me acuerdo de haberla visto, y eran unas especies... Ahí nos conocimos, ¿no? No, nos conocimos en otra fiesta, nos conocimos en un carrete. Quiero saber ese carrete. Espérate, pero para contar esta exposición que era muy interesante porque era muy moderna en el sentido de que eran como unas Marilyn Monroes, un James Dean, Mick Jagger, Andy Warhol. Unas pinturas muy en el estilo pop art tuyo, si lo puedo describir de esa manera, y la gente se sacaba fotos con Marilyn Monroe. Sí, y había un fotógrafo con una cámara Polaroid que sacaban fotos. Hoy en día eso sería grito y plata con las selfies, ¿no? ¿No hay pensado de repente hacer una segunda parte? O sea, hoy en día no tendría ningún sentido esa exposición. Pero ¿cómo no? Kardashians. Porque la gente hace un Photoshop en el computador y lo sube a internet. O sea, no necesita uno estar un año entero pintando un mono de madera para que la gente se saque una foto. No tendría ningún sentido. Pero a mí el tema de la fama siempre me ha interesado, porque cuando era bien chica, a mí me gustaba que me miraran. Por ejemplo, me subía arriba de las mesas. O sea, esa niñita que es florerito, perfecto, yo me subía arriba de la mesa a cantar. Y quería que me miraran y que me aplaudieran. Era algo que yo siempre necesité de chica. Entonces, para mí es algo como, por ejemplo, si yo hago un dibujo y que me digan qué lindo está, me gusta que me digan qué lindo está. Si no me lo dicen, como que creo que no está bien y tengo que hacerlo mejor. ¿Y cómo navegas en el mundo del arte donde eso es mal visto? Sí, yo siempre he sido mal vista, pero por lo menos soy vista. Nosotros somos súper defensores del narcisismo acá. Creemos que para empujar una idea que uno cree, uno tiene que ser narcisista. Sí, bueno, es que tú sabes que yo soy fanática, o sea, soy fan de los
libros de autoayuda, ¿no? De eso Hemos hablado de vamos a eso. hablar. Hemos hablado de eso. De eso vamos a Y el hablar. libro de autoayuda como que está escrito por alguien que es muy narcisista y te dice, tú tienes que estar en primer lugar, en segundo y en tercer lugar, preocúpate de ti, tú puedes, tienes que pensar positivo. El libro de autoayuda es como para subirte el ánimo cuando estás cagado, porque estás deprimido, porque te dejó tu pololo, o porque te patearon, porque te perdiste una pega, etcétera. Oye, no había pensado eso. Ahí cuando uno necesita el libro de autoayuda, por eso se llama así, porque está ahí paloyo, entonces necesitáis ayuda. Y yo las veces que he estado mal, yo he buscado la ayuda en los libros y encuentro que son bacanes cuando los necesito, Sí. pero cuando no los necesito, yo no los miro y no Ya. los busco. Vamos a hacer esa ¿cachai? apología que la tengo, porque sé que es algo que nos une, esa apología a los libros de ayuda que también son muy mal vistos y nosotros los Sí, disfrutamos. súper mal vistos, Nosotros los me disfrutamos. encantan. Pero quiero que como que retrocedamos a cuando eras cabra chica, un poco para que nos pongamos en contexto de dónde nace esta sensibilidad que tú tienes y este punto de vista. ¿Qué recuerdos tenéis de cuando erais cabra chica? Si me podéis describir cómo era ese entorno. Tú arriba de la mesa, ¿quién te miraba? ¿Cómo era tu familia? ¿Quiénes eran? Yo soy la segunda de 3 hermanas. ¿Ya? Y mi papá es comerciante y además escritor. Mi mamá es dueña de casa, pero además era modista, hacía ropa, dibuja Wow. muy bien. Los dos dibujan súper bien, mis papás. Y las 3 dibujamos súper bien. ¡Qué buena! Mis 2 hermanas son también artistas. La pollita hace, ¿cómo se llama? Collage. Y además hace clases de cocina. Y la Katy hace mosaicos. Pero todas dibujamos bien. ¿Viven de eso al igual que tú? Sí, sí, bueno, ellas están casadas y tienen maridos que cooperan. Que cooperan. O sea, son como unos Tannenbaums un poco, ¿no? Un poco. Pero el tema del arte, por ejemplo, en mi casa no existía mucho el tema del arte. ¿Y por qué siendo tu papá escritor y tu mamá modista? Mi papá es escritor porque le gustaba escribir, no porque hubiera estudiado literatura. Ok. Entonces él tenía siempre libros de literatura clásica en la casa y siempre habían libros para leer, pero él escribía diarios de vida, no escribía cuentos. Ok, ¿no? perfecto. Él estudió literatura en la universidad cuando tenía 50 años. Yo lo inscribí en un curso de adulto mayor. Ah. Adulto mayor a los 50 años. Que es un poco... Y ¿Cuántos años nos quedan? Y yo tengo 47 años. Wow. O sea que en 3 años más soy adulta mayor. Oye, pero ¿quién diría? Bueno, pero ¿Cuál es el secreto, por bien favor? vividos. Bien vividos. No sé, los libros de autoayuda yo creo que son buenos. La dura. Yo empezaba a buscar unos como de crisis Siéntete de la joven, mediana edad. no sé. Ahora, ¿de qué manera ellos como que incentivan el arte en ustedes? ¿O por qué crees tú que las 3 salieron artistas? Para nosotros, por ejemplo, dibujar era un juego. Entonces, ¿a qué jugamos a dibujar? Y hacíamos una lista y poníamos, por ejemplo, el circo, la feria, el festival de Viña. Entonces, ¿y qué dibujamos? Y dibujábamos un tema, las 3, y el que ganaba, y la que hacía el mejor dibujo ganaba. Entonces yo siempre ganaba. Qué exquisites. Ahora, ¿qué reflexión haces tú? ¿Crees tú que este es un talento que tiene que ver como con tu genética? Que el que dibuja bien, porque hay gente que dibuja mal, ¿con qué crees que tiene que ver el tener buena relación cerebro-mano? Yo hago muchas clases a niños y adultos de cómic y de pintura, pero sobre todo en las clases de cómic me doy cuenta que hay personas que efectivamente tienen mucha más habilidad y tienen mucha más naturalidad con el dibujo y tienen como una habilidad de transformar, de dibujar cosas en términos como fotográficos, como que quedan más realistas. Y hay otras personas que no tienen esa habilidad, pero sí les gusta mucho dibujar y como que tienen una cosa como expresionista. Como que son dos ramas distintas, pero yo me doy cuenta cuando las personas lo tienen. Y en el caso de nosotros teníamos una cosa como realista, yo se la doy un poco, le doy la razón de eso es porque leíamos muchos cómics, muchas historietas. Leíamos El Pato Donald, El Condorito, mucho Condorito,
y La Pequeña Lulú. Cuando dices nosotros teníamos una cosa realista, ¿a qué te referías? ¿A nuestra Nosotras... generación? ¿A tu hermana? mi casa. Ah, tu casa, ya, perfecto. Sí, y eso, no habían, por ejemplo, libros ilustrados, como que yo nunca no conocí eso. No, Eso pues estaba como Lorenzo y Pepita. Cuentos para niños ilustrados, como que teníamos 2 libros así, y no, nada más. Eran las historietas, y si íbamos al baño había que llevarse un turrito de historieta, si íbamos a la playa en el auto llevábamos las historietas. Aparte que no había monito animado, había monito animado una hora en UCB. Claro, entonces yo todo lo aprendí del Condorito y del Pato Donald y La Pequeña Lulú. Perfecto. Entonces todos mis dibujos tenían globos de texto. Ahora, ¿te acuerdas de la primera vez que mostraste algo, no a tus hermanas, sino que decidiste usar el dibujo o la pintura para decir algo que querías que la gente lo viera en rigor? ¿Alguna exposición en el colegio que para ti fue importante? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo podrías tú decir, este fue mi debut? No sé. Es que, mira, cuando yo era chica dibujaba mucho en cuadernos y se lo mostraba a la gente. A mí me gustaba que los vieran, ¿no? Y que me dijeran, oh, qué lindo te quedó. ¿Y qué dibujaba ahí? Dibujaba escenas, por ejemplo, en una hoja de cuaderno chico o grande, una familia, por ejemplo, tomando once. Y llegaba el papá y había una niña que era la Lola, que se iba a una fiesta y iba toda pintada, como con medias de calada. Y decía, mamá, yo llego tarde. Y la mamá le decía, pero cuídate, no te vaya a pasar algo. No sé, escenas. Y no eran escenas de mi vida, sino que eran escenas como de una película, ¿no? Perfecto. Una escena en el colegio con la profesora y todos los niñitos. Me gustaba hacer dibujos donde hubiera mucha gente y todos estuvieran hablando o pensando algo distinto. Entonces el niñito le estaba pegando, la otra estaba copiando, la profesora estaba hablando sobre el combate naval de Iquique, así como una escena, ¿no? Y cuando tú estabas ahí como... A ver, y ahora avancemos un poco en edad. Cuando uno ya está como en los 20 y tantos, cuando uno es como tiene energía para salir a carretear jueves, viernes, sábado, esa época en que conocemos tanta gente, ¿no? Y conversamos hasta tarde y arreglamos el mundo. ¿De qué tribu urbana tú eras? Porque uno siempre se identifica con una, a pesar de que uno dice las tribus urbanas son una imbecilidad. Pero ¿qué eras tú? Punky, New Wave, nada. A los 19 era punk. ¿Eras punky? ¿Punky, hardcore punk? Hardcore, heavy metal, punk rock. ¿Qué fue lo más punky que hiciste en términos de apariencia? No puedo contar. Ya, cuenta. No, en términos de apariencia, bueno, me rapé aquí a los lados. Ya, perfecto. Me compré unos bototos en el Persa El Biobío, que eran como mitad lona verde y mitad cuero, que yo los encontraba que eran bacanes. Me compré ropa en ¿cómo se llama la calle donde vende ropa usada? En Bandera, y la teñí toda. Ah, o sea, era real punky. Sí, po. Ya, ¿por qué te hago... Y espérate, y me inventaba una línea así y me hacía una raya acá y me teñí el pelo con tinta china. ¡Wow! Con tinta china. Con tinta china que después usaste para dibujar. No, es que me lo desteñí y me eché tinta china, ponte tu verde, y andaba verde. Después el otro día me echaba tinta china azul, andaba azul, roja y así. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque sabía que la respuesta iba a ir por este lado, porque te conozco. Y yo tengo la sensación que el punk tiene, si bien una sensibilidad muy rebelde y contestataria, tiene un sentido del humor muy especial. Sí. Y generalmente los punkies salen comediantes. Por ejemplo, el otro día escuchando... ¿En serio? Por ejemplo, ¿sabéis quién era punk heavy metal? La de 31 minutos. La Jani Dueña. No, pero te estoy hablando de las gringas. ¿Cachai a Melissa McCarthy? ¿Cachai una que es como Una que es gordita. la gordita de Bridesmaids? Ah, ¿sí? Punky. Y ella reconoce que su sentido del humor nace de estar con sus amigos Bueno, punky. pero si el punky se viste como que si estuviera disfrazado para una fiesta durante el día, y una de las razones por la que uno hace eso es para que la gente te mire y encuentre que tú estás mal, ¿no? Que digan, oh, este tipo. Como sentir ese rechazo, esa mirada como crítica de los demás. Yo me acuerdo que yo me subía al metro y yo vivía en San Miguel y tomaba el metro a la escuela. Yo estudiaba arte en Chile. Y mientras más me mirara la gente con desaprobación,
mejor me sentía. Y yo así como bien enojada, así, y como media con la caña porque siempre tomaba mucho. Y me gustaba que la gente se enojara al mirarme. Y en esa época, o sea, no habían estilos así de vestirse raros, ¿cachai? Ni lugares donde comprarse ropa punk. Como ahora que uno te podéis vestir, hay lugares, y no podéis sé. encargar cosas que son realmente Sí, increíbles. y las niñas se tiñen el pelo en no tienen por qué ser punk para teñirse el No, y pelo que parecen blanco. unas obras, no, y que cuesta 200 lucas teñirse el pelo. Que te ¿Sí? quede, sí, ¿Ah, sí? como obra de arte Yo me cuesta ponía súper blondor caro. así como de mi mamá, me lo echa. Oye, entonces, según lo que te estoy escuchando, no hubo una transición de la pintura al cómic no sé, en tu arte, sino que las dos cosas corrieron al mismo tiempo, o pasaste del dibujo a la pintura. Yo siempre dibujé, siempre, Ok. siempre, siempre. Y cuando tuve que escoger qué estudiar, estudié arte porque era lo más parecido a lo que yo hacía, digamos. Pero cuando tenía que estar en segundo año, uno elegía pintura, grabado, fotografía, telar, no sé qué. Y no había dibujo. Y yo dibujaba. Entonces dije, bueno, traté de entrar a grabado, pero me di cuenta que en grabado había muchos pasos dibujaban y después hacían un montón de pasos que era muy complicado y no me gustó. Entonces dije, bueno, voy a estudiar pintura. Y entonces aprendí a pintar. Y siempre me enfrenté a la pintura de una manera a través del dibujo. O sea, yo hacía el dibujo y después lo pintaba, como un dibujo pintado con lápices. Y mi pintura tiene eso, tiene el estigma de la ilustración ahí, Sí. ¿no? Y yo siempre he tenido como que ir con esa bandera encima de mi pintura con toda la reprobación que tiene en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque la ilustración está mirada en menos en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque es otra área de las artes visuales, pues eso es como ¿Y la por qué es vista como un área ilustración, menor? las bellas artes. Porque la ilustración está al servicio de algo, ¿no? De un texto, de un cuento, de un reportaje de una revista. En cambio, las bellas artes es como una obra en sí, no está al servicio de nada. ¿Me entiendes? Como que Es como un poco de una ignorancia, ¿no? Sí, pero en la escuela eso yo aprendí. Y toda la gente que dibuja como muy realista la miran mal en las escuelas de arte. Y aquí, en Estados Unidos y en todos lados. Entonces, yo lo sé porque escucho muchos podcasts de dibujantes de cómics que estudiaron arte y cuentan esa historia siempre. Entonces, yo digo, bueno, lo que me pasó a mí le pasa a todo el mundo, porque eso es un prejuicio universal. A mí me encanta ubicarme en ese lugar en todo caso. Creo que también es punky, ¿no? Es A mí sí, a mí me gusta, en ese como- lugar mirado en menos, Sí. como que aquí estamos los Chulo, como el lugar chulo, como... Sí. No, como- Sí, a Lo mí peor. me encanta. Es como, a mí siempre hay una cosa que me dijo Pamela Giles que siempre me quedó en la cabeza cuando decían que la farándula era basura, y yo trabajo en farándula y me encanta, la basura me encanta. Creo que hay algo muy bello en la basura. Y ella me dijo, sí, pero te dicen que eres basura, basura respecto de qué. ¿Cachai? Si vas a ser la basura respecto de este sistema chileno que está roto, siéntete orgulloso de ser la basura de Sí, eso. porque estáis moviendo las cosas, Sí. po, claro. Ahora, ¿son identidades distintas para ti? Esto va a sonar muy chulo, la pregunta. Está bien, mientras más chulo, mejor. La Marcela Trujillo pintora es una identidad distinta a la Marcela Trujillo que hace cómics. ¿Sientes tú que son dos identidades? Es que la pintura y el cómic son dos cosas distintas para mí. De hecho, tengo como que cambiar un poco mi modo cuando Ya. me pongo en uno y en otro. Es perfecto. ¿Cuáles son los modos Primero, distintos? para pintar me tengo que disfrazar. Me tengo que poner un mameluco, me tengo que cambiar los zapatos y como que entro en un modo maestro. Eso que a mí me encanta eso, el modo maestro. Y hacerme el moño porque el pelo molesta, ¿no? Y me ensucio entera y estoy resolviendo problemas de pintura solamente como técnicos, ¿no? Del color que me queda más claro, más oscuro y es muy como de obedecerme. Salud. No, disculpa, Obedecer. disculpa, que ya trato como de tratar, lo siento. Obedecer
como mis reglas, ¿no? Que tengo mis técnicas, entonces yo como que las obedezco y tengo como muy claro lo que voy a hacer, ¿no? Y es muy meditativo para mí la pintura, porque es como que lo hago y estoy pensando en cosas, ¿no? Y ese el momento a mí me encanta pintar por eso, ¿no? Y bueno, que quede la pintura linda y después la puedo vender, bacán. Pero a mí me encanta ese momento donde yo estoy pintando y estoy obedeciéndome, pero estoy pensando en muchas cosas, ¿no? Sueños, cosas que voy a hacer o cosas que dije que no sé, de todo. Es como la conciencia enajenada, ¿no? Como que está ahí, como que se pone ahí a ¿Y bailar. el cómic, cómo es el modo Y el cómic? cómic es mucho más consciente. Yo tengo que controlar mucho más porque estoy diciendo algo y estoy construyendo una escena y la escena tiene que tener que ver con la otra. Es mucho más como lógico, ¿no? La pintura es más volá y el cómic es mucho más como contenido, ¿no? Y, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo un libro que es primera vez que hago esto y es una novela gráfica en el cual hice un guión, pero un guión como un cuento, y hice un storyboard, que nunca había hecho eso, ¿no? Entonces tengo súper claro lo que voy a hacer y son 250 páginas. Wow. 230, no sé. ¿Es el que me contaste que tenía que ver con la vida de las santas? ¿O Sí. Ah, perfecto. Sí, ese Todo bien. es el primer proyecto que hago tan largo, que me ha demorado tanto tiempo y en el cual me ha costado mucho hacerlo y incluso en la mitad del año pasado decidí abortar el proyecto. Dije, no, esto es mucho para mí. Me empecé a sentir muy insegura, muy mal, ¿no? ¿En términos de guión o en términos de llevarlo a cabo en general? Por varias razones. Porque un editor en España me dijo que no le gustaba la historia, que después postulé al Fondar y me equivoqué, no tenía que poner mi nombre y puse mi nombre y me sacaron del concurso porque hay que ser anónimo. Y entonces eso me pasó en una semana. Pucha. Y yo como que me desmoralicé. A mí me cuesta mucho, tengo muy poca tolerancia al fracaso, muy poca. Entonces como que no sabía qué hacer y dije, "Ah, no lo voy a hacer". Listo, no lo hago nomás, ¿cachai? Si no me gana el Fondar, no puedo estar haciendo algo gratis No, un año. hay que hacerlo. No puedo porque tengo 2 hijas y la tengo sí. que mantener y no puedo. Entonces yo dije, no, lo dejo de hacer. Hablé con mi editor y le dije, ¿sabéis qué? Yo no hago esta cuestión. Y el editor es lo máximo. Y él me dijo, Marcela, haz lo que tú quieras, pero haz algo. ¿El Cambia editor el de proyecto. España que te dijo que no le gustaba No, es la mi editor historia? de acá, de Ah, Random. ok. Sí, el Gonzalo. Y él me dijo, haz lo que quieras, pero haz algo, porque hay que hacer Disculpa, algo. fue así, haz lo que quieras porque el tuyo ha sido el libro más vendido en los últimos 5 años. Tienes que Así que, por hacerlo. favor, anda a hacer algo. Vamos a hablar de ese libro. Oye, ese libro fue un exitazo, recorriste todo Chile, mucho que hablar. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a hablar de Quiero ser flaca y feliz, y vamos a hablar de los podcasts, y vamos a hablar también de los libros de autoayuda. Así que pueden comentar el programa mientras tanto con el hashtag El Interruptor. Hacemos una pausa y volvemos con más Marcela Trujillo aquí a Vía X.